El aire acondicionado zumbaba suavemente en el 23º piso del edificio corporativo de Techflow Industries, mientras los últimos rayos de sol de la tarde se filtraban por las enormes ventanas de cristal. La sala de reuniones principal, con su mesa ovalada de caoba pulida y sillas de cuero negro, estaba repleta de ejecutivos, gerentes e ingenieros esperando el inicio de la presentación trimestral más importante del año. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Marcus Thompson ajustó discretamente su corbata azul marino mientras hojeaba sus documentos una última vez. A los 34 años había construido una carrera sólida como CEO de Techflow, una de las empresas de tecnología que más crecía en el país. Su jornada hasta allí no había sido fácil. Hijo de una enfermera y un mecánico, Marcus creció en un barrio donde las oportunidades eran escasas, pero su determinación y brillantez lo llevaron a conquistar becas de estudio, títulos en ingeniería y administración, y finalmente, a los 30 años, a asumir el liderazgo de la empresa que hoy empleaba más de 3.000 personas. Aquella tarde, Marcus había decidido algo inusual. En lugar de entrar a la sala con toda la pompa que su posición exigía, llegaría algunos minutos antes, se sentaría discretamente al fondo de la sala y observaría la dinámica del equipo. Quería entender cómo se comportaban sus empleados cuando no sabían que el CEO estaba presente. Era una estrategia que había aprendido de un mentor años atrás. Para conocer verdaderamente una organización, obsérvala cuando no sepa que está siendo observada. Vestido con un traje sencillo y cargando solo un maletín de cuero gastado, Marcus entró silenciosamente a la sala y escogió una silla en la esquina derecha, cerca de la pared. La mayoría de las personas ya estaba presente, conversando en pequeños grupos sobre proyectos, metas y los números del trimestre. Reconoció rostros familiares. Algunos sonrieron educadamente, presumiendo que era un nuevo empleado o consultor. Otros ni siquiera lo notaron. Del otro lado de la sala, cerca del proyector, estaba Richard Brennan. A los 42 años, Richard era considerado uno de los ingenieros técnicamente más competentes de la empresa. Graduado de una universidad prestigiosa, con maestría en ingeniería de software, había sido contratado 3 años atrás con un salario considerable y la promesa de rápido ascenso en la jerarquía corporativa. Richard siempre se consideró superior a sus colegas. Después de todo, su formación académica, su experiencia en grandes corporaciones y su capacidad para resolver problemas complejos lo diferenciaban de los demás. Sin embargo, Richard cargaba un defecto que manchaba todas sus cualidades, un prejuicio profundamente arraigado que disimulaba bajo capas de cortesía corporativa. En su mente distorsionada, las personas negras simplemente no pertenecían a los altos escalones empresariales. Eran adecuadas para posiciones operativas, tal vez algunos cargos de supervisión, pero nunca para la verdadera toma de decisiones estratégicas. Esta mentalidad tóxica había sido alimentada por años de comentarios velados en casa, círculos sociales homogéneos y una burbuja de privilegio que nunca había sido efectivamente confrontada. Mientras esperaban el inicio de la reunión, Richard notó al hombre negro sentado discretamente en la esquina de la sala. Marcus estaba concentrado en sus documentos, haciendo anotaciones y ocasionalmente mirando el reloj. Para Richard, la presencia de ese hombre en la sala de reuniones ejecutivas parecía fuera de lugar, inadecuada. Probablemente otro asistente o alguien del departamento de limpieza que se perdió, murmuró Richard a James Walsh, el gerente de proyectos que estaba sentado a su lado.
James, un hombre de mediana edad con cabello gris, miró en la dirección indicada y frunció el ceño. No sé quién es, pero tal vez deberíamos preguntarle si está en el lugar correcto. Richard se levantó con una sonrisa condescendiente en el rostro. Había encontrado una oportunidad perfecta para demostrar su liderazgo y al mismo tiempo poner a esa persona en su debido lugar. Ajustó el saco y caminó deliberadamente hacia Marcus, con pasos firmes que resonaban levemente en el piso de mármol. Marcus percibió la aproximación y levantó los ojos de los documentos. Había algo en la postura y expresión de Richard que inmediatamente lo alertó. Reconocía ese tipo de comportamiento, esa mezcla de arrogancia y desdén mal disimulado que había enfrentado innumerables veces a lo largo de su carrera. «Disculpe», dijo Richard, parándose directamente frente a Marcus, con los brazos cruzados y un tono de voz deliberadamente alto para que otros en la sala pudieran escuchar. «Creo que puede estar en el lugar equivocado. Esta es una reunión ejecutiva de alto nivel de TechFlow Industries». Marcus permaneció calmado, sus ojos encontrando directamente los de Richard. «Gracias por la preocupación», respondió con voz serena, «pero estoy exactamente donde necesito estar». La respuesta de Marcus solo irritó a Richard. En su mente distorsionada, eso era insubordinación. ¿Cómo se atrevía un hombre negro a cuestionarlo frente a sus colegas? «Mire, amigo», continuó Richard, ahora con un tono más condescendiente, «no sé si entendió bien, pero aquí discutiremos estrategias corporativas complejas, análisis financieros avanzados y decisiones que afectan millones de dólares. No es exactamente un ambiente para...». Hizo una pausa dramática, mirando a Marcus de arriba a abajo. «Personas como usted». El silencio que se abatió sobre la sala fue ensordecedor. Las conversaciones se interrumpieron, las plumas dejaron de escribir y todos los ojos se volvieron hacia la escena que se desarrollaba. Algunos empleados intercambiaron miradas incómodas, otros bajaron la cabeza, claramente avergonzados por el comportamiento de Richard. Había una tensión palpable en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Marcus sintió una familiar mezcla de rabia y decepción creciendo en su pecho. Siempre era así. No importaba cuántos títulos tuviera, cuántas empresas había transformado, cuántos premios de liderazgo había conquistado. Para personas como Richard, siempre sería juzgado primero por el color de su piel. Pero Marcus había aprendido, a través de años de experiencia, que la dignidad y la compostura eran armas más poderosas que la rabia explosiva. «¿Y qué tipo de persona cree que soy yo?», preguntó Marcus, su voz manteniéndose calmada, pero cargada de una autoridad natural que hizo que algunos presentes prestaran aún más atención. Richard, interpretando la calma de Marcus como sumisión, se volvió aún más osado. «Bueno, no me malentienda, estoy seguro de que usted es competente en su área, sea cual sea, pero estrategia corporativa, liderazgo empresarial, toma de decisiones financieras, estas son competencias que exigen cierto tipo de formación, cierto tipo de experiencia que...», gesticuló vagamente, «bueno, que personas como usted rara vez poseen». James Walsh se acercó, claramente incómodo. «Richard, tal vez deberíamos enfocarnos en la reunión». «No, James», interrumpió Richard, ahora totalmente embelesado por su propia actuación. «Es importante que todos aquí entiendan la importancia de la meritocracia en nuestra empresa. No podemos simplemente abrir nuestras reuniones estratégicas a cualquier persona que aparezca, especialmente si no posee las calificaciones necesarias». Marcus observó la escena con una mezcla de tristeza y determinación. Ahí estaba un hombre brillante técnicamente, destruyendo su propia carrera por culpa de prejuicios ciegos. Marcus pensó en cuántas veces había presenciado situaciones similares, cuántas veces tuvo que probar su valor 2, 3,
5 veces más que sus colegas blancos. Pensó en su madre, que limpiaba oficinas por las noches para pagar sus estudios, y en su padre, que enfrentaba discriminación diaria en el taller mecánico, pero siempre le enseñó que la educación y el carácter eran las únicas cosas que nadie podría quitarle. «Richard», dijo Marcus, levantándose lentamente de su silla. Su postura era elegante, confiada, irradiando una autoridad natural que inmediatamente cambió la dinámica de la sala. «Ya que está tan preocupado por las calificaciones, tal vez debería presentar las mías». Algo en el cambio de tono de Marcus hizo que Richard vacilara por un momento, pero su arrogancia rápidamente retomó el control. Por supuesto», dijo con una sonrisa sarcástica. «Me encantaría escuchar sus calificaciones». Marcus caminó algunos pasos hacia el centro de la sala, su presencia comandando la atención de todos. «Bueno, comencé mi carrera académica con una beca integral de estudios en ingeniería eléctrica en el MIT, donde me gradué summa cum laude. Durante la carrera, desarrollé 3 patentes relacionadas con sistemas de procesamiento de datos, 2 de las cuales son utilizadas hoy por empresas Fortune 500. La sonrisa en el rostro de Richard comenzó a disminuir. «Después», continuó Marcus, su voz clara y firme, «obtuve mi MBA en Harvard, especializándome en estrategia corporativa y liderazgo organizacional. Mi tesis sobre transformación digital en empresas de tamaño medio fue publicada en Harvard Business Review y es hoy una de las más citadas en el área». La sala estaba en completo silencio ahora. Algunos empleados se habían levantado para ver mejor. Otros susurraban entre sí, comenzando a percibir hacia dónde se dirigía esa situación. En los últimos 15 años, Marcus continuó caminando lentamente por la sala. Lideré la transformación de 4 empresas de tecnología, aumentando sus ingresos en un promedio de 340% y creando más de 12,000 empleos directos. Antes de llegar a TechFlow, era CEO de DataVision Corp, donde implementamos soluciones de inteligencia artificial que son hoy estándar en la industria. Richard estaba pálido ahora, una terrible sospecha comenzando a formarse en su mente. «Ah, y usted mencionó calificaciones específicas para TechFlow Industries», dijo Marcus, parándose directamente frente a Richard. «En los últimos 4 años, tuve la responsabilidad de guiar esta empresa a través de una de las mayores expansiones de su historia. Bajo mi liderazgo, aumentamos nuestros ingresos anuales de 50 millones a 280 millones de dólares. Nos expandimos a 12 países y transformamos TechFlow de una startup prometedora en una de las líderes globales en soluciones tecnológicas empresariales». El horror estaba claramente plasmado en el rostro de Richard ahora. Sus manos temblaban ligeramente y comenzó a retroceder instintivamente. «Porque verá», dijo Marcus, su voz aún calmada, pero ahora cargada de una autoridad incuestionable. «Mi nombre es Marcus Thompson y soy el CEO de esta empresa». El impacto de estas palabras fue como un rayo golpeando la sala. Varias personas jadearon audiblemente. Algunas se levantaron instintivamente de sus sillas y un murmullo de shock recorrió todos los presentes. James Walsh se cubrió el rostro con las manos, obviamente horrorizado por lo que había presenciado. Richard, por su parte, parecía haber sido golpeado por un martillo. Su cara estaba lívida, sus ojos desorbitados en puro terror, y tambaleó algunos pasos hacia atrás, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Señor Thompson, yo no... tartamudeó Richard, su arrogancia evaporándose instantáneamente y siendo reemplazada por pánico absoluto. Marcus levantó una mano, interrumpiéndolo. «Richard, en 3 años trabajando para esta empresa, nunca se tomó la molestia de saber quién era su CEO.
Nunca participó en una reunión general, nunca asistió a una presentación corporativa, nunca mostró interés en conocer el liderazgo de la empresa para la cual trabaja. Y ahora sé por qué. La sala estaba en silencio sepulcral. Marcus caminó hasta la mesa principal, donde estaba su lugar habitual como CEO. Durante estos 3 años, usted construyó una reputación de excelencia técnica. Sus supervisores siempre hablaron muy bien de su trabajo, de su dedicación, de su capacidad para resolver problemas complejos. Y yo respetaba eso. Richard intentó hablar, pero Marcus continuó. Pero hoy, en esta sala, delante de colegas que trabajan con nosotros hace años, usted reveló algo mucho más profundo sobre quién realmente es. Reveló que, independientemente de calificaciones, experiencia o competencia, usted juzga el valor de las personas por el color de su piel. Marcus hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Richard. Usted dijo que personas como yo no poseen las calificaciones necesarias para el liderazgo empresarial, que no tenemos la formación adecuada, la experiencia necesaria, que no pertenecemos a salas como esta. Señor Thompson, por favor, ¿puedo explicar? Yo solo estaba... Richard intentó desesperadamente defenderse. Usted estaba siendo exactamente quien es, interrumpió Marcus, su voz ahora más dura. Y por eso efectivo inmediatamente está despedido de TechFlow Industries. Las palabras resonaron por la sala como un veredicto final. Varias personas bajaron la cabeza, otras intercambiaron miradas significativas. Richard parecía haber sido golpeado por un rayo. Sus piernas parecían no poder sostenerlo adecuadamente. Pero mi trabajo, mis calificaciones técnicas, tengo familia, balbuceó Richard, desesperado. Marcus se sentó en su silla, asumiendo finalmente su posición natural como líder de la reunión. Richard, sus habilidades técnicas nunca estuvieron en cuestión, pero el liderazgo empresarial no es solo sobre competencia técnica, es sobre carácter, respeto, capacidad de trabajar con personas diversas, de reconocer valor donde quiera que se manifieste. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala a todos los presentes. Una empresa como TechFlow solo prospera cuando abraza la diversidad de pensamiento, experiencia y perspectiva, cuando valoramos a las personas por lo que contribuyen, no por la apariencia que tienen. Sus actitudes de hoy demuestran que usted no comparte estos valores fundamentales. Richard lo intentó una vez más. Señor Thompson, por favor, deme una oportunidad de redimirme. Puedo cambiar, puedo aprender. Marcus lo estudió por un largo momento. Cuando habló, su voz estaba repleta no de rabia, sino de una tristeza profunda. Richard, el cambio real de carácter no sucede en una sala de reuniones ante la perspectiva de despido. Sucede a través de años de autorreflexión, crecimiento personal y un compromiso genuino de confrontar nuestros prejuicios más profundos. Se levantó nuevamente. Lo que usted demostró hoy no fue un lapso momentáneo de juicio. Fue la revelación de creencias que ha cargado durante décadas. Creencias que influencian cómo trata a los colegas, cómo evalúa contribuciones, cómo ve el mundo a su alrededor. Marcus caminó hasta Richard, parándose a pocos metros de distancia. Yo crecí enfrentando personas que pensaban exactamente como usted piensa. Personas que me miraban y veían limitaciones en lugar de posibilidades. Personas que presumían incompetencia basada solo en mi apariencia. ¿Y sabe qué me enseñó eso? Richard movió la cabeza silenciosamente, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Me enseñó que el verdadero carácter de una persona no se revela cuando todo va bien, cuando todos están mirando, cuando hay consecuencias obvias para el comportamiento inadecuado. El verdadero carácter se revela en momentos como este, cuando usted piensa que nadie importante está mirando, cuando se siente cómodo para mostrar quién realmente es.
Marcus regresó a su posición en la mesa. Seguridad se encargará de que recoja sus pertenencias y deje el edificio. Recursos Humanos se pondrá en contacto sobre los procedimientos de transición. Richard permaneció parado por algunos segundos, como si aún no pudiera procesar completamente lo que había pasado. Finalmente, con los hombros encorvados y la cabeza baja, comenzó a caminar hacia la puerta. Cada paso resonaba en la sala silenciosa, como una cuenta regresiva hacia el fin de su carrera en TechFlow. Cuando Richard llegó a la puerta, Marcus habló una vez más. Richard. Se volteó, un último destello de esperanza en sus ojos. Espero sinceramente que use esta experiencia para crecer, que reflexione sobre las oportunidades que perdió, las personas que lastimó con sus actitudes y el potencial humano que descartó por culpa de prejuicios infundados. Usted es un ingeniero brillante, pero la brillantez técnica sin crecimiento humano es una tragedia para todos alrededor. Richard asintió silenciosamente y salió de la sala, la puerta cerrándose detrás de él con un sonido definitivo. Marcus miró alrededor de la sala, viendo rostros que reflejaban una mezcla de shock, admiración, incomodidad y reflexión. Ahora, dijo, su voz volviendo al tono profesional, comencemos nuestra reunión trimestral. Tenemos mucho trabajo importante por delante. Pero antes de que pudiera continuar, James Walsh se levantó. Señor Thompson, todos nosotros, necesitamos disculparnos por no haber intervenido más temprano. No había excusa para permitir que esta situación se desarrollara de la forma como sucedió. Marcus asintió con aprecio. James, gracias por eso. Pero quiero que todos entiendan algo importante. Elegí dejar que esta situación se desarrollara porque reveló algo crucial sobre nuestra cultura organizacional. No solo sobre Richard, sino sobre cómo todos nosotros reaccionamos a situaciones de prejuicio e injusticia. Caminó por la sala, haciendo contacto visual con varios empleados. Algunos de ustedes se sintieron claramente incómodos con el comportamiento de Richard, pero vacilaron en intervenir. Otros parecieron sorprendidos por sus actitudes, pero no conmocionados. Y eso me dice que aún tenemos mucho trabajo que hacer como organización. Sarah Chen, gerente de Recursos Humanos, levantó la mano vacilante. Señor Thompson, ¿qué pasos podemos tomar para garantizar que situaciones como esta no se repitan? Marcus sonrió por primera vez desde que había entrado a la sala. Excelente pregunta, Sarah. Primero, vamos a implementar entrenamientos obligatorios sobre diversidad e inclusión. No solo talleres superficiales, sino sesiones profundas que desafíen a las personas a examinar sus prejuicios inconscientes. Segundo, vamos a crear canales seguros para que los empleados puedan reportar comportamientos inadecuados sin miedo a represalias. Hizo una pausa, considerando. Pero más importante que eso, vamos a liderar con el ejemplo. Cuando vean comportamientos que no reflejan nuestros valores, quiero que tengan el valor de tomar una posición. No esperen que alguien en posición de autoridad resuelva el problema. Sean ustedes mismos esa autoridad. La doctora Patricia Williams, jefa de desarrollo de productos, que había asistido a toda la escena en silencio, finalmente habló. Señor Thompson, ¿puedo hacer una observación personal? Marcus asintió. Trabajo en esta empresa hace 6 años y siempre supe que usted era nuestro CEO. Pero hoy, viendo cómo manejó esta situación, manteniendo la dignidad, educando en lugar de simplemente castigar, transformando un momento horrible en una oportunidad de crecimiento para toda la organización, hoy entiendo verdaderamente por qué esta empresa prospera bajo su liderazgo. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Marcus sintió una emoción profunda, recordando todas las veces que había dudado de sí mismo,
todas las veces que había cuestionado si valdría la pena continuar enfrentando este tipo de prejuicio. Gracias, Patricia, pero quiero que todos entiendan algo. Mi reacción hoy no fue sobre poder o posición, fue sobre principios. Porque cada uno de ustedes, independientemente de su título o posición en la jerarquía, tiene el derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Y cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de garantizar que otros sean tratados de la misma forma. Marcus regresó a su silla, pero permaneció de pie. Lo que pasó hoy es un recordatorio doloroso de que el prejuicio aún existe en nuestras organizaciones, a veces escondido bajo capas de cortesía profesional, pero siempre listo para emerger cuando las circunstancias lo permiten. Nuestra responsabilidad como líderes, y todos ustedes son líderes en sus respectivas áreas, es crear un ambiente donde este tipo de comportamiento no solo sea inaceptable, sino que sea imposible de florecer. Miró directamente a cada persona en la sala. TechFlow no creció para convertirse en una empresa líder en el mercado por casualidad. Creció porque abrazamos la diversidad de pensamiento, porque valoramos contribuciones de personas con diferentes experiencias y perspectivas, porque entendemos que la innovación verdadera viene de la colaboración entre mentes diversas, trabajando juntas hacia objetivos comunes. Y por eso, continuó Marcus, no podemos tolerar actitudes que dividen, que disminuyen, que reducen el potencial humano a estereotipos basados en apariencia. No solo porque es moralmente incorrecto, aunque lo es, sino porque es destructivo para nuestro éxito como organización. Tom Bradley, director de ventas, se levantó. Señor Thompson, en nombre de todo el equipo de ventas, me gustaría decir que tenemos inmenso orgullo de trabajar para un CEO que no solo habla sobre valores, sino que los demuestra en momentos difíciles como este. Los aplausos comenzaron tímidamente y luego se extendieron por la sala. Marcus levantó una mano, solicitando silencio. Gracias, pero no quiero que me aplaudan. Quiero que actúen. Quiero que salgan de esta sala comprometidos a crear un ambiente donde todas las personas puedan contribuir plenamente, donde el mérito sea verdaderamente reconocido, donde la diversidad sea celebrada como una fuerza, no tolerada como una obligación. Finalmente se sentó. Ahora, vamos al trabajo. Tenemos una empresa que liderar, innovaciones que desarrollar y un futuro que construir. Y vamos a hacer todo esto juntos, como un equipo verdaderamente unido por nuestros valores y nuestra visión compartida. La reunión continuó, pero había una energía diferente en la sala ahora. Las discusiones eran más respetuosas, más colaborativas. Las personas parecían más conscientes de cómo sus palabras y actitudes afectaban a otros. Y Marcus observó todo esto con una mezcla de satisfacción y determinación renovada. Semanas después, Marcus recibió una carta. Era de Richard Brennan. La carta era larga, manuscrita, llena de reflexiones profundas sobre prejuicio, privilegio y crecimiento personal. Richard escribió sobre cómo había buscado terapia, cómo había comenzado a hacer voluntariado en organizaciones que promovían la igualdad racial, cómo había confrontado sus propias actitudes y las de personas a su alrededor. La carta terminaba con una petición, no por su trabajo de vuelta, sino por perdón. Richard escribió que entendía que sus acciones tenían consecuencias, pero que esperaba que Marcus pudiera creer en su capacidad de cambio. Marcus sostuvo la carta por un largo tiempo, recordando la rabia y humillación que había sentido ese día en la sala de reuniones, pero también la tristeza que había sentido por un hombre inteligente que había sido limitado por sus propios prejuicios. Tomó una pluma y comenzó a escribir una respuesta. Esta historia te conmovió.
Si crees en la importancia de promover igualdad, respeto y justicia en los ambientes de trabajo y en la sociedad, comparte esta narrativa con tus amigos y colegas. Cada compartir ayuda a difundir un mensaje poderoso sobre cómo pequeñas actitudes pueden tener grandes consecuencias y cómo todos nosotros podemos ser agentes de cambio positivo. Juntos podemos construir un mundo donde el carácter y la competencia sean los únicos criterios que realmente importan.